Mis suegros me odiaban. Desde el primer día, lo supe. No era solo la forma en que sus miradas se cruzaban, cargadas de un desprecio silencioso, ni como sus palabras, siempre cortantes, parecían buscar el modo de herirme sin dejar huella. Era algo más profundo, como si mi sola existencia fuera un insulto a su mundo perfectamente ordenado. Yo no encajaba. No era lo que esperaban para su hijo, el hombre que, contra todo pronóstico, había decidido amarme. Llegué a su casa por primera vez con el corazón en la mano, nerviosa, con un vestido que había elegido con tanto cuidado que ahora me parecía ridículo. Él me había advertido, son tradicionales, un poco cerrados, pero no te preocupes, te van a querer. ¡Qué ingenuo! La puerta se abrió y ahí estaba su madre, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. Su padre, detrás, apenas levantó la vista del periódico. «Pasa», dijo ella, y su voz tenía ese tono que te hace sentir como un intruso. Me senté en el borde del sillón, tratando de no ocupar demasiado espacio, mientras ellos hablaban de cosas triviales, de la familia, del negocio, de cualquier cosa que no me incluyera. Cada tanto, una mirada furtiva, un comentario velado. «¿Y vos, de dónde venís otra vez?». Su madre lo preguntó como si no lo supiera, aunque él ya les había contado todo sobre mí. Respondí, con la voz temblorosa, y ella asintió, pero supe que no le importaba. Los meses pasaron, y nada cambió. Las cenas familiares eran un campo de minas. Cada palabra que decía era analizada, cada gesto mío era juzgado. Una vez, llevé un postre que había pasado horas preparando, un flan casero que mi abuela me había enseñado a hacer. Lo puse en la mesa con una sonrisa tímida, esperando, quizás, un gesto de aprobación. Su madre lo miró, pinchó un pedazo con el tenedor y dijo, «Está interesante. Pero en esta casa preferimos lo clásico». Su padre ni siquiera lo probó. Sentí que el aire se volvía pesado, que mi esfuerzo no valía nada. Él, mi novio, apretó mi mano por debajo de la mesa, pero no dijo nada. Nunca decía nada. Y eso, aunque no lo admitiera entonces, me dolía más que sus palabras. No era solo el rechazo lo que me pesaba. Era la sensación de ser invisible. En las reuniones familiares, las historias giraban en torno a primos, tíos, recuerdos de los que yo no formaba parte. Si intentaba unirme a la conversación, sus respuestas eran cortas, como si mi voz fuera un ruido que preferían ignorar. Una vez, su madre me preguntó por mi trabajo, y cuando empecé a contarle, con entusiasmo, sobre mis proyectos, ella cortó la charla para hablarle a su hijo sobre un vecino que había comprado un auto nuevo. Me quedé callada, con las palabras atascadas en la garganta, sintiendo que no pertenecía, que nunca pertenecería. Pero lo peor no eran las palabras ni las miradas. Era lo que hacían cuando no estaba presente. Él me lo confesó una noche, después de una discusión que tuvimos porque yo no quería ir a otra cena familiar. «Ellos piensan que no soy suficiente para vos», le dije, con lágrimas quemándome los ojos. Él bajó la mirada, y su silencio lo dijo todo. Luego, con voz baja, admitió que su madre había sugerido que buscara a alguien más de su nivel. Alguien con una familia como la de ellos, con un apellido que sonara en los círculos correctos, con un pasado que no oliera a esfuerzo, a lucha, a calles polvorientas como las mías. «Pero yo te amo», dijo, y aunque sus palabras eran sinceras, no podían borrar el dolor de saber que, para ellos, yo siempre sería menos. El tiempo no suavizó las cosas. Cuando anunciamos nuestro compromiso, la noticia cayó como una bomba. Su madre se quedó pálida, su padre dejó el tenedor en la mesa con un golpe seco. «¿Están seguros?», preguntó ella, como si estuviéramos cometiendo un error garrafal. Él asintió, firme, pero yo vi el destello de duda en sus ojos. No por mí, sino por el peso de su familia, por la presión de vivir entre lo que él quería y lo que ellos esperaban. Esa noche, en la intimidad de nuestro departamento, me abrazó y me prometió que todo iba a estar bien.
Pero yo no podía dejar de pensar en ellos, en sus rostros, en el desprecio que no se molestaban en ocultar. La boda fue un campo de batalla disfrazado de celebración. Ellos pagaron parte, sí, pero cada decisión que tomábamos era cuestionada. El lugar no era lo suficientemente elegante, el menú no era lo que ellos hubieran elegido, mi vestido. Dios, mi vestido. Cuando su madre lo vio, soltó una risa corta y dijo, «Es diferente». Ese diferente era un cuchillo. Mis padres, humildes, emocionados, no notaron las pullas, pero yo sí. Cada comentario, cada gesto, era una confirmación de que no me querían ahí. Y aún así, me casé. Porque lo amaba. Porque creía que nuestro amor podía superar cualquier cosa, incluso el odio de sus padres. Los años que siguieron fueron una danza delicada. Intenté acercarme, ser la nuera perfecta. Llevaba regalos, ayudaba en la cocina, sonreía aunque por dentro me estuviera rompiendo. Pero nada era suficiente. Cada visita era una prueba, cada conversación una oportunidad para recordarme que no era bienvenida. Y él, mi esposo, seguía atrapado en el medio. Quería defenderme, lo sé, pero también quería mantener la paz con su familia. Y yo, por amor, me tragaba el dolor, me callaba, seguía adelante. Hasta que todo cambió. Fue una llamada en la mitad de la noche. Su voz, la de su madre, temblorosa, rota, al otro lado del teléfono. Nunca la había oído así, vulnerable, casi humana. «Necesitamos tu ayuda», dijo, y las palabras sonaron como si las hubiera arrancado de su orgullo con unas tenazas. No explicó mucho, solo que era urgente, que no había nadie más a quien recurrir. Colgué el teléfono con el corazón acelerado, mirando a mi esposo, que dormía a mi lado, ajeno a lo que acababa de pasar. Por primera vez, no eran ellos los que tenían el control. Por primera vez, me necesitaban. Y no sabía si sentir satisfacción, miedo, o las dos cosas a la vez. Desperté a mi esposo con un suave empujón, el teléfono aún caliente en mi mano. La habitación estaba oscura, solo iluminada por el resplandor tenue de la pantalla. «¿Qué pasa?», murmuró, con la voz pesada de sueño. Le conté lo de la llamada, la voz de su madre, el tono de urgencia que nunca había oído en ella. Sus ojos se abrieron de golpe, y por un momento, vi en él la misma confusión que sentía yo. «¿Qué quieren?», preguntó, pero no había respuesta. No todavía. Solo sabíamos que algo grave había pasado, algo que los había obligado a tragarse su orgullo y llamarme a mí, la nuera que nunca quisieron. A la mañana siguiente, manejamos hasta la casa de mis suegros. El camino fue largo, silencioso. Yo miraba por la ventana, con los nervios apretándome el pecho. Él tamborileaba los dedos en el volante, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «¿Crees que es algo del negocio?», aventuré, rompiendo el silencio. Su familia tenía una empresa, una cadena de tiendas de ropa que había sido su orgullo por décadas. Él se encogió de hombros. «No sé. Mi papá nunca me cuenta nada de eso». Y era cierto. Aunque mi esposo trabajaba con ellos, siempre lo mantenían al margen de las decisiones grandes, como si no confiaran del todo en él. O en mí, por extensión. Cuando llegamos, la casa parecía distinta. No sé si era la luz del amanecer, que le daba un aire cansado, o si eran mis propios nervios proyectándose en todo. La puerta se abrió antes de que tocáramos el timbre. Ahí estaba mi suegra, con ojeras marcadas y el cabello desarreglado, algo impensable en ella, siempre tan impecable. «Pasen», dijo, y su voz era un hilo, como si hubiera estado llorando. Mi suegro estaba en la sala, sentado en su sillón favorito, pero no había nada de la arrogancia que siempre lo acompañaba. Sus manos temblaban ligeramente sobre los brazos del sillón, y sus ojos evitaban los míos. Nos sentamos, y el silencio se estiró, pesado, hasta que mi suegra finalmente habló. «Es el negocio», dijo, y su voz se quebró. «Estamos en problemas. Grandes problemas.
Mi esposo frunció el ceño, inclinándose hacia adelante. ¿Qué tan graves?, preguntó. Ella respiró hondo, como si las palabras le dolieran. Perdimos un contrato importante. El banco nos está apretando, y hay deudas. Muchas. Mi suegro, que hasta ese momento no había dicho nada, agregó con voz ronca, si no hacemos algo, lo perdemos todo. No podía creerlo. Esa familia, que siempre se jactaba de su éxito, de su estabilidad, de su legado, estaba al borde del abismo. Y yo, la que nunca había sido suficiente, estaba sentada frente a ellos, escuchando cómo su mundo perfecto se desmoronaba. Pero lo que vino después fue lo que realmente me dejó sin aire. Mi suegra me miró, directo a los ojos, y dijo, tú podrías ayudarnos. Había algo en su tono, una mezcla de súplica y resentimiento, como si pedir mi ayuda fuera una humillación que apenas podía soportar. Resulta que mi trabajo, el que siempre habían menospreciado, era ahora su única esperanza. Yo era consultora financiera, especializada en reestructuración de empresas en crisis. No era un trabajo glamoroso, pero había salvado negocios pequeños, había ayudado a familias a no perderlo todo. Nunca se lo había restregado en la cara, aunque ganas no me faltaban. Pero ahora, ellos lo sabían. Alguien, no sé quién, les había hablado de un caso en el que yo había logrado renegociar una deuda imposible, y de pronto, mi nombre estaba en sus labios, no como un estorbo, sino como una solución. ¿Qué necesitan exactamente?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque por dentro sentía una tormenta. Mi suegro explicó, con frases cortas, como si le costara admitir la verdad. El banco les había dado un ultimátum: o pagaban una parte importante de la deuda en 3 meses, o perderían el control de la empresa. Los números que mencionaron eran abrumadores, incluso para mí. Pero lo peor no era el dinero, era el caos. Sus libros contables eran un desastre, los contratos estaban mal redactados, y habían cometido errores que ahora los tenían contra la pared. Podemos pagarte, dijo mi suegra, casi como si quisiera salvar algo de su orgullo. Pero yo sabía que no tenían con qué. Si estaban tan desesperados como decían, cada peso ya estaba comprometido. Miré a mi esposo, buscando una señal, algo que me dijera qué hacer. Él parecía tan perdido como yo, atrapado entre la lealtad a su familia y el peso de todos esos años en los que no me defendió como yo esperaba. Podemos intentarlo, dije finalmente, porque a pesar de todo, no podía dejarlos caer. No por ellos, sino por él. Por el hombre que amaba, que estaba sentado a mi lado, con el rostro tenso y los puños apretados. Pero también porque, en algún rincón de mi alma, quería demostrarles que se habían equivocado conmigo. Que yo valía más de lo que nunca quisieron ver. Los días siguientes fueron un torbellino. Me sumergí en los números de la empresa, en pilas de documentos desordenados, en correos electrónicos que nunca debieron enviarse. Cada noche llegaba a casa exhausta, con la cabeza latiendo, pero con una extraña sensación de poder. Por primera vez, ellos dependían de mí. Mi suegra, que antes apenas me dirigía la palabra, ahora me llamaba para preguntar cómo iban las cosas. Mi suegro, que nunca me había mirado con respeto, ahora escuchaba cada palabra que decía en las reuniones con el banco. Pero no era tan simple. Cada paso adelante venía con un nuevo obstáculo, un proveedor que se negaba a negociar, un cliente que se retiraba, un error del pasado que amenazaba con arruinarlo todo. Y luego estaba mi esposo. Él intentaba ayudar, pero no podía evitar la tensión que crecía entre nosotros. Una noche, mientras revisaba documentos en la mesa del comedor, exploté. ¿Por qué no me defendiste nunca?, le dije, con la voz temblando. Todos estos años, dejaste que me trataran como si no valiera nada. Él se quedó callado, con esa mirada que odiaba, la que decía que no tenía respuestas. No quería pelear con ellos, admitió finalmente. Pero ahora te necesitan, y yo siempre supe lo que valías. Sus palabras eran un bálsamo,
pero no curaban la herida. No del todo. Mientras trabajaba en salvar el negocio, algo más empezó a desentrañarse. Entre los documentos, encontré cosas que no esperaba. Facturas que no cuadraban, pagos a nombres que no aparecían en los registros oficiales. Había algo raro, algo que mis suegros no me estaban contando. Una noche, mientras revisaba un archivo viejo, encontré una carta. No era un documento de la empresa, sino algo personal, escrito a mano, con la letra de mi suegra. Las primeras líneas me helaron la sangre: no podemos dejar que nadie lo sepa. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaban escondiendo? ¿Y por qué, de pronto, sentía que mi trabajo para salvarlos iba a llevarme a un lugar mucho más oscuro de lo que imaginaba? No le dije nada a mi esposo esa noche. No podía. Él dormía en el sofá, agotado después de otro día tratando de mediar entre mí y sus padres, entre mi trabajo y sus expectativas. Pero yo no podía dormir. Me quedé hasta las 3 de la mañana revisando más documentos, buscando algo que conectara con esa carta. Encontré más inconsistencias, transferencias a cuentas sin nombre, pagos a proveedores que no existían en los registros oficiales. Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas que no quería armar, porque temía lo que revelaría la imagen completa. Al día siguiente, en la oficina de la empresa, me enfrenté a mi suegra. No fue planeado, pero no pude contenerme. Estábamos solas en la sala de juntas, rodeadas de carpetas y papeles desordenados. Encontré algo anoche, dije, sosteniendo la carta en la mano. Su rostro cambió al instante, de la falsa cortesía que había adoptado conmigo en los últimos días a una máscara de pánico. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de mantener la calma. Ella intentó arrebatarme la carta, pero la aparté. No es nada, dijo, con una voz que sonaba más a súplica que a autoridad. Solo, cosas viejas. No importa ahora. Pero sus ojos decían lo contrario. Había miedo en ellos, un miedo que nunca había visto. No insistí, no porque no quisiera, sino porque sabía que no me lo diría. No todavía. En cambio, seguí trabajando, pero ahora con un nuevo propósito: entender qué escondían. Cada reunión con el banco, cada negociación con los acreedores, era una oportunidad para buscar pistas. Pero también era agotador. Los números no mentían. La empresa estaba en un agujero más profundo de lo que me habían dicho. Las deudas eran solo la punta del iceberg. Había contratos firmados con condiciones imposibles, promesas de pago que nunca se cumplieron, y un flujo de dinero que parecía desvanecerse en el aire. Y mientras más investigaba, más sentía que mis suegros no solo me necesitaban para salvar el negocio, sino para cubrir algo mucho más grave. Mi esposo notó que algo había cambiado en mí. Una noche, mientras cenábamos en silencio, me tomó de la mano. ¿Estás bien?, preguntó. Quise contarle todo: la carta, las sospechas, el peso que sentía al trabajar para unos suegros que me habían despreciado durante años y que ahora guardaban secretos que podían destruirlo todo. Pero no lo hice. En parte porque no quería preocuparlo, en parte porque no confiaba del todo en él. No porque dudara de su amor, sino porque sabía que, para él, su familia siempre sería intocable. Solo estoy cansada, mentí, y él asintió, aunque no parecía convencido. Los días se convirtieron en semanas, y la presión crecía. El banco nos dio una prórroga, pero a un costo. Teníamos que presentar un plan sólido en menos de un mes, o empezarían a liquidar los activos de la empresa. Mis suegros, que al principio parecían agradecidos, ahora estaban más tensos, más distantes. Cada vez que mencionaba una discrepancia en los números, mi suegro cambiaba de tema o mi suegra me miraba como si quisiera fulminarme. Pero yo seguía adelante, porque no había otra opción. Y porque, en el fondo, una parte de mí quería saber hasta dónde llegaba ese secreto que tanto temían que descubriera. Entonces, una tarde, mientras revisaba un archivo digital que habían olvidado compartir conmigo, encontré un correo electrónico. No era reciente,
Tenía años, pero el asunto me hizo detenerme. Pago final, confidencial. El remitente era una empresa que no aparecía en ningún otro registro, y el destinatario era mi suegro. El mensaje era breve, pero las palabras eran como un golpe: el trato está hecho. Nadie más tiene que saberlo. Asegúrense de que el dinero llegue a tiempo. No había detalles, no había nombres, pero algo en mi instinto me decía que esto estaba conectado con la carta, con las transferencias, con todo lo que no cuadraba. Esa noche, confronté a mi suegro. Fue un error, lo sé ahora, pero no pude contenerme. Estaba en su oficina, solo, revisando unos papeles con una expresión que nunca le había visto: derrota. Necesito que me digas la verdad, dije, cerrando la puerta detrás de mí. Él levantó la vista, y por un momento, pensé que iba a gritar, a echarme como lo había hecho tantas veces con una mirada. Pero no lo hizo. En cambio, se hundió en su silla, como si el peso de los años lo aplastara. No entiendes, dijo, con una voz que apenas reconocí. Si sigues hurgando, vas a destruirlo todo. No solo el negocio, todo. No me dio más explicaciones, pero sus palabras se quedaron conmigo, resonando como una advertencia. ¿Qué era todo? ¿La empresa? ¿Su familia? ¿O algo más grande, algo que yo aún no podía imaginar? Cuando salí de la oficina, mi suegra estaba en el pasillo, mirándome como si hubiera oído todo. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. Por primera vez, sentí que no solo me odiaban, sino que me temían. Y eso, de alguna manera, era aún peor. No podía sacarme esas palabras de la cabeza. Si sigues hurgando, vas a destruirlo todo. La voz de mi suegro, tan distinta a la arrogancia con la que siempre me había tratado, resonaba como un eco que no me dejaba en paz. ¿Qué significaba? ¿Qué podía ser tan grave que temían que yo descubriera? Cada día que pasaba, sentía que me adentraba más en un laberinto, donde cada paso hacia salvar la empresa me acercaba a un secreto que quizás no quería conocer. Decidí no confrontarlos de nuevo, no todavía. En lugar de eso, redoblé mis esfuerzos en los números, en los documentos, en cualquier pista que pudiera darme una respuesta sin tener que enfrentarme a sus miradas evasivas. Pero el trabajo era agotador. Las noches se volvieron interminables, con el resplandor de la pantalla de mi laptop quemándome los ojos mientras revisaba balances, correos, contratos. Mi esposo lo notaba, pero cada vez que intentaba hablar, yo esquivaba la conversación. ¿Qué te pasa?, preguntaba, y yo solo respondía con un estoy cansada que ya sonaba hueco. No podía contarle, no cuando sentía que él aún estaba dividido entre mí y sus padres. No cuando, en el fondo, temía que él supiera algo y no me lo estuviera diciendo. Una tarde, mientras revisaba un lote de facturas antiguas, encontré algo que me detuvo en seco. Era un recibo de un pago a una empresa llamada Consultoría Horizonte. El nombre no me era familiar, y no aparecía en los registros recientes de la empresa. Pero lo que me llamó la atención fue la cantidad, un monto descomunal, mucho más grande que cualquier otro pago que hubiera visto. Y la fecha, era de hacía casi 10 años, justo antes de que yo conociera a mi esposo. Busqué en los archivos digitales, en los registros físicos, pero no había nada más sobre esa empresa. Era como si hubiera aparecido de la nada, recibido una fortuna, y luego desaparecido. Esa noche, mientras mi esposo dormía, me conecté a Internet y busqué Consultoría Horizonte. No esperaba encontrar mucho, pero lo que hallé fue aún más desconcertante: la empresa no existía. No había página web, no había registros comerciales, nada. Solo una mención en un foro olvidado de Internet, donde alguien, anónimamente, había escrito: Horizonte no es una empresa, es una fachada. El comentario no daba más detalles, pero fue suficiente para que mi corazón se acelerara. Una fachada. ¿Para qué? ¿Lavado de dinero? ¿Evasión fiscal? ¿O algo peor? Al día siguiente,
Llevé el recibo a la oficina y lo puse sobre la mesa frente a mi suegra. No quería ser tan directa, pero la paciencia se me estaba acabando. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el documento. Ella apenas lo miró antes de palidecer. No sé, dijo, demasiado rápido, demasiado nerviosa. Debe ser un error. Pero sus manos temblaban, y la forma en que evitó mi mirada me confirmó que no era un error. Era algo que ella sabía, algo que no quería que yo descubriera. Necesito la verdad si voy a salvar la empresa, insistí, tratando de sonar firme aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Ella se levantó, murmurando algo sobre una llamada que tenía que hacer, y salió de la sala como si huyera. Esa misma tarde, algo cambió en la dinámica. Mi suegro, que había estado evitándome desde nuestra última conversación, me llamó a su oficina. Cuando entré, estaba de pie, mirando por la ventana, con una postura que parecía más cansada que imponente. Sé que has estado buscando cosas, dijo sin mirarme. Y sé que no confías en nosotros. Hizo una pausa, como si las palabras le costaran. Pero te pido que dejes de hurgar en el pasado. Haz lo que puedas con el banco, con las deudas. Pero el pasado, déjalo estar. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritarle, exigirle que me dijera qué escondían, por qué me habían arrastrado a este desastre si no confiaban en mí. Pero otra parte, la que aún amaba a mi esposo, la que aún quería salvar algo de esta familia rota, me hizo callar. Asentí, aunque no tenía intención de obedecer. No podía dejarlo estar, no ahora que sentía que estaba tan cerca de la verdad. Esa noche, en casa, me enfrenté a una decisión. Había encontrado un contacto, un antiguo contador de la empresa que aún vivía en la ciudad. Alguien que, según los registros, había trabajado con mis suegros en la época de ese misterioso pago a Consultoría Horizonte. Podía llamarlo, pedirle que me contara lo que sabía. Pero también sabía que hacerlo sería cruzar una línea. No solo con mis suegros, sino con mi esposo. Si él se enteraba, si descubría que estaba investigando a sus padres a sus espaldas, ¿qué pasaría con nosotros? ¿Podría nuestro matrimonio soportar esa traición? No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, con el teléfono en la mano, el número del contador ya guardado. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi suegra, el pánico en sus ojos cuando le mostré la carta. Veía a mi suegro, derrotado, pidiéndome que dejara el pasado en paz. Y veía a mi esposo, atrapado entre dos mundos, sin saber que yo estaba a punto de tomar una decisión que podía cambiarlo todo. A la mañana siguiente, marqué el número. Mi corazón latía tan fuerte que apenas oí el tono de llamada. Cuando una voz respondió al otro lado, sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Hola, dije, con la voz temblorosa. Necesito hablar sobre Consultoría Horizonte. Hubo un silencio largo, demasiado largo, y luego la voz, grave y cautelosa, respondió, no deberías estar preguntando por eso. Pero no colgó. Y yo supe, en ese momento, que lo que venía a continuación iba a cambiarlo todo. La voz del contador al otro lado del teléfono era baja, casi un susurro, como si temiera que alguien más pudiera escucharlo. No deberías estar preguntando por eso, repitió, pero no colgó. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Mi instinto me gritaba que colgara, que me detuviera antes de cruzar un punto sin retorno, pero ya estaba demasiado metida en esto. Por favor, insistí, manteniendo la voz firme aunque mi corazón latía desbocado. Necesito saber qué pasó con Consultoría Horizonte. Sé que no es lo que parece. Hubo otro silencio, largo y pesado, hasta que finalmente dijo, no por teléfono. Si quieres hablar, tiene que ser en persona. Pero te advierto, no va a gustarte lo que escuches. Quedamos en encontrarnos al día siguiente en un café pequeño, lejos del centro, un lugar donde nadie nos reconocería. Pasé el resto de la noche en un estado de ansiedad que no podía controlar. No le conté nada a mi esposo. No podía.
Él había pasado el día intentando aliviar la tensión, haciendo pequeños gestos para acercarse a mí, un café en la mañana, una caricia en la espalda mientras trabajaba. Pero yo estaba distante, atrapada en mis pensamientos, en esa verdad que sentía cada vez más cerca y más peligrosa. Cuando me preguntó si todo estaba bien, solo asentí, forzando una sonrisa que no engañó a nadie. El café estaba casi vacío cuando llegué. El contador, un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas y una mirada nerviosa, ya estaba allí, sentado en una esquina con una taza intacta frente a él. Me senté, y sin preámbulos, saqué el recibo de Consultoría Horizonte y lo puse sobre la mesa. Sus ojos se fijaron en el papel, y por un momento, pareció que iba a levantarse y salir corriendo. «Habla», dije, con más autoridad de la que sentía. Él suspiró, se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar en voz baja. Consultoría Horizonte no era una empresa, dijo, confirmando lo que ya sospechaba. Era una tapadera. Hace 10 años, tus suegros estaban en problemas. No como ahora, pero sí en una situación delicada. Habían hecho un trato digamos, con las personas equivocadas. Hizo una pausa, mirando a su alrededor como si temiera que alguien estuviera escuchando. Gente con dinero, pero no del tipo que aparece en los registros oficiales. El pago que encontraste fue para mantenerlos callados, para cubrir algo que habían hecho. Mi mente se disparó. ¿Qué hicieron?, pregunté, casi sin querer saber la respuesta. Él negó con la cabeza. No sé los detalles. Yo solo manejaba los números. Pero te puedo decir que involucró mucho dinero, y no era legal. Cuando quise hacer preguntas, me despidieron. Me pagaron bien para que me fuera y mantuviera la boca cerrada. Salí del café con la cabeza dando vueltas. No eran solo deudas, no eran solo errores administrativos. Mis suegros habían estado involucrados en algo turbio, algo que los había llevado a crear una empresa falsa y a pagar sumas exorbitantes para protegerse. Pero, ¿qué era? ¿Extorsión? ¿Lavado de dinero? ¿O algo aún peor? Y, sobre todo, ¿por qué me habían arrastrado a mí a este desastre? ¿Realmente creían que podía salvar la empresa sin descubrir su secreto, o era eso parte de su plan? Cuando llegué a casa, mi esposo estaba esperándome. Había algo en su rostro, una mezcla de preocupación y enojo. ¿Dónde estabas?, preguntó, y su tono no era el de siempre. Había encontrado mi cuaderno de notas, donde había apuntado detalles sobre Consultoría Horizonte y la reunión con el contador. No lo había escondido bien, y ahora él lo sostenía en la mano, mirándome como si no me reconociera. «Estás investigando a mis padres», dijo, no como una pregunta, sino como una acusación. Intenté explicarme, pero las palabras se me atascaban. «No es lo que piensas», dije finalmente. «Hay cosas que no me están contando, cosas que podrían arruinar todo». Él negó con la cabeza, dolido. «Son mi familia. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿No confías en mí?». Esa fue la pelea más dura que tuvimos. No gritamos, no rompimos cosas, pero las palabras que nos dijimos cortaron más profundo que cualquier grito. Él sentía que lo había traicionado, y yo sentía que él nunca había estado completamente de mi lado. «Siempre supe que no te querían», le dije, con lágrimas en los ojos. «Pero nunca pensé que me ocultarías algo así». Él se quedó callado, y su silencio fue peor que cualquier respuesta. Porque en ese momento, me di cuenta de que quizás él también sabía algo. Quizás no todo, pero sí lo suficiente como para no querer que yo siguiera buscando. Los días siguientes fueron un infierno. Seguía trabajando en la empresa, negociando con el banco, buscando formas de salvar lo que quedaba, pero ahora lo hacía con un peso extra. Cada vez que veía a mis suegros, sentía sus miradas, no solo de desprecio, sino de paranoia. Sabían que estaba cerca de descubrir algo, y yo sabía que no podían detenerme sin admitir la verdad. Pero también estaba perdiendo a mi esposo. Él se había vuelto distante, respondiendo con monosílabos, evitando mis ojos. Y yo,
aunque no quería admitirlo, empezaba a dudar de todo, de él, de mí, de si valía la pena seguir luchando por una familia que nunca me había aceptado. Entonces, una noche, recibí un mensaje. Era del contador. Solo decía, cuidado. No estás lidiando con amateurs. Adjunto, había una foto borrosa, tomada desde lejos, de un hombre que no reconocí, entrando en la casa de mis suegros. El mensaje no explicaba más, pero no necesitaba hacerlo. Sentí un frío que no explicaba el aire de la noche. Quienquiera que fuera ese hombre, estaba conectado con el pasado de mis suegros, con Consultoría Horizonte, con el secreto que amenazaba con destruirlo todo. Y ahora, yo estaba en el medio. La foto del hombre desconocido entrando en la casa de mis suegros me perseguía como un fantasma. No podía dejar de mirarla, ampliándola en mi teléfono, buscando algún detalle que me diera una pista, una cicatriz, un tatuaje, algo en su ropa. Pero era demasiado borrosa, tomada desde lejos, como si el contador hubiera tenido miedo de acercarse demasiado. Ese mensaje, cuidado. No estás lidiando con amateurs, resonaba en mi cabeza, y por primera vez, sentí que el peligro no era solo financiero o emocional. Era real, tangible, y estaba más cerca de lo que imaginaba. Decidí no confrontar a mis suegros de inmediato. Había aprendido que hacerlo solo los ponía más a la defensiva, y ahora, con esa foto y las palabras del contador, necesitaba ser más lista, más cuidadosa. Pero la tensión en casa era insoportable. Mi esposo apenas me hablaba, y cuando lo hacía, era con una frialdad que me rompía el corazón. Intenté acercarme, explicarle que lo que hacía era por nosotros, por salvar lo que quedaba de su familia, pero él solo me miró con esos ojos que ya no reconocía y dijo, no sé si puedo seguir así. Esas palabras fueron un puñal, más profundo que cualquier desprecio de sus padres. Porque, a pesar de todo, él era mi razón para seguir adelante. El plazo con el banco se acercaba, y yo había logrado avances. Negocié una reestructuración parcial de la deuda, convencí a algunos proveedores de esperar, y presenté un plan que, aunque frágil, podía mantener la empresa a flote. Pero cada paso que daba me acercaba más al secreto que mis suegros guardaban. Y entonces, una noche, todo explotó. Estaba en la oficina de la empresa, trabajando hasta tarde, cuando encontré un archivo cifrado en una carpeta oculta del servidor. No era un documento cualquiera, estaba protegido con una contraseña que, tras horas de prueba y error, logré descifrar usando una fecha que había visto en la carta de mi suegra, el día en que se hizo el pago a Consultoría Horizonte. Cuando el archivo se abrió, mi respiración se detuvo. Era un contrato, pero no uno comercial. Era un acuerdo de confidencialidad, firmado por mis suegros y una tercera parte cuyo nombre estaba tachado. Hablaba de un incidente que debía permanecer en secreto, de pagos para garantizar el silencio, y de una suma que coincidía exactamente con el recibo de Consultoría Horizonte. Pero lo que me heló la sangre fue una línea al final. Cualquier violación de este acuerdo resultará en consecuencias graves para todas las partes involucradas. No tuve tiempo de procesarlo. La puerta de la oficina se abrió de golpe, y ahí estaba mi suegra, con el rostro desencajado. ¿Qué estás haciendo?, gritó, corriendo hacia mí. Intenté cerrar el archivo, pero ella ya había visto la pantalla. No tenías derecho, dijo, con una furia que nunca le había visto. Pero detrás de esa furia, había miedo, un miedo crudo, visceral. No puedo salvar la empresa si no sé la verdad, le respondí, levantándome de la silla, mi voz temblando pero firme. Ella se quedó quieta, respirando con dificultad, y entonces, como si se hubiera roto algo dentro de ella, se derrumbó en una silla y comenzó a hablar. Fue un error, dijo, con la voz quebrada. Hace 10 años, hicimos un trato con alguien que no debimos. No era solo dinero, era protección. Alguien nos amenazó, y no tuvimos opción. Hizo una pausa, mirando al suelo, como si las palabras le quemaran. Había un hombre,
Alguien con conexiones peligrosas. Nos ayudó a salir de un problema, pero a un costo. Ese pago, el que encontraste, fue para él. Para que se fuera, para que nunca hablara. Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pero no se fue. Nunca se fue del todo. Antes de que pudiera preguntarle más, mi teléfono vibró. Era otro mensaje del contador, lo saben. Huye. Mi corazón se detuvo. Miré a mi suegra, que seguía hablando, ajena al mensaje, pero algo en su expresión cambió, como si supiera que el tiempo se agotaba. En ese momento, oí pasos en el pasillo. Pesados, deliberados. La puerta se abrió de nuevo, y ahí estaba el hombre de la foto. Alto, con una mirada fría que parecía atravesarme. No dijo nada, pero no necesitaba hacerlo. Su presencia era una amenaza en sí misma. ¿Quién es él?, exigí, retrocediendo instintivamente. Mi suegra se puso de pie, temblando. No debiste meterte, dijo, casi en un susurro. El hombre dio un paso hacia adelante, y entonces, todo pasó demasiado rápido. La puerta de la oficina se abrió una vez más, y mi esposo entró, con el rostro pálido. «Para», gritó, poniéndose entre el hombre y yo. Nunca lo había visto así, tan decidido, tan protector. «No la toques», dijo, y su voz era un rugido. El hombre se detuvo, pero no retrocedió. «Dile a tu esposa que deje de husmear», dijo, con una calma que me puso la piel de gallina. «O todos pagarán las consecuencias». Mi suegra comenzó a sollozar, y mi suegro, que había aparecido en la puerta, parecía un hombre roto. «Por favor», dijo, mirando al hombre. «Haremos lo que pidas». En ese momento, entendí todo. El desprecio de mis suegros no era solo por mí, por mi origen, por no encajar en su mundo. Era miedo. Miedo a que alguien como yo, alguien que no se rendía, alguien que buscaba respuestas, destapara el pasado que habían enterrado con tanto cuidado. Y ahora, ese pasado estaba frente a nosotros, en la forma de ese hombre, en las consecuencias que ninguno de nosotros podía imaginar. Mi esposo me tomó de la mano y me sacó de la oficina, ignorando las súplicas de sus padres. En el auto, mientras manejábamos en silencio, me miró y dijo: «No importa qué pase, estoy contigo». Por primera vez en mucho tiempo, sentí que lo decía en serio. Pero también sabía que no había vuelta atrás. El banco, la empresa, el secreto, ese hombre, todo estaba conectado, y ahora, yo era el centro de una tormenta que no sabía si podía detener. Llegamos a casa, pero no me sentía segura. Cerré las cortinas, revisé las cerraduras, y cuando mi esposo me abrazó, no pude evitar temblar. Porque sabía que, aunque había salvado la empresa, aunque había ganado el respeto de mis suegros, el precio podía ser demasiado alto. Y en la oscuridad de la noche, con el eco de esas palabras, «todos pagarán las consecuencias», resonando en mi cabeza, me pregunté si alguna vez podríamos escapar del pasado que no era mío, pero que ahora me perseguía.